En aquellos días, cuando Israel no tenía rey, y cada uno hacía lo que bien le parecía, el pueblo volvió a apartarse del Señor. Olvidaron sus pactos. Se mezclaron con las naciones vecinas, y permitieron que la idolatría entrara en sus hogares. Una vez más, el corazón de Israel se endureció. Entonces, el Señor permitió que los filisteos dominaran la tierra. 40 años pasaron bajo opresión. 40 años de humillación, de miedo, de impuestos injustos y de violencia silenciosa. Los filisteos eran fuertes, organizados, expertos en la guerra. Controlaban caminos, armas y ciudades. Israel, en cambio, vivía dividido, cansado y espiritualmente dormido. En medio de ese tiempo oscuro, vivía un hombre llamado Manao, de la tribu de Dan, junto a su esposa. Su nombre no quedó registrado en las Escrituras, pero su historia, si en ella era estéril. Año tras año había esperado un hijo, pero su vientre permanecía cerrado. En su hogar no se escuchaban risas de niños, solo oraciones pronunciadas en silencio y miradas cargadas de esperanza frustrada. Un día, mientras la mujer estaba sola, lejos del ruido del pueblo, el ángel del Señor se le apareció. Su presencia no era común. No era un simple mensajero. Su aspecto era temible, lleno de autoridad y santidad. La mujer quedó paralizada, con el corazón latiendo con fuerza. El ángel habló con voz firme. He aquí, tú eres estéril y no has dado a luz, pero concebirás y darás a luz un hijo. La mujer escuchaba sin poder hablar. Cada palabra parecía romper años de silencio y dolor. Ahora pues, continuó el ángel, cuídate de no beber vino, ni sidra, ni comer cosa inmunda, porque el niño será nazareo de Dios desde el vientre. Navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será apartado para Dios, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. No dijo que terminaría la opresión. An dijo que comenzaría. La liberación no sería inmediata. An sería un proceso. Y ese niño sería el inicio. Antes de que la mujer pudiera hacer más preguntas, el ángel desapareció. El aire volvió a la normalidad, pero nada era igual. Con lágrimas corriendo por su rostro, corrió a buscar a su esposo. Un varón de Dios vino a mí, le dijo a Manao. Su aspecto era como el de un ángel. Me anunció que tendríamos un hijo, y que estaría consagrado a Dios desde antes de nacer. Manao escuchó con temor y reverencia. No dudó, An elevó su voz al cielo y oró. Señor mío, te ruego que el varón de Dios que enviaste vuelva a nosotros, y nos enseñe cómo debemos criar al niño que ha de nacer. Dios escuchó. El ángel volvió a aparecer, esta vez delante de ambos. Repitió cada instrucción con exactitud. Nada debía tomarse a la ligera. Ese niño no sería común. Su vida no le pertenecería a él, sino a Dios, cuando intentaron ofrecerle alimento. El ángel respondió, si me preparas algo, ofrécelo al Señor. Y al presentar el sacrificio, una llama subió al cielo, y el ángel del Señor ascendió en el fuego. Entonces, Manao cayó rostro en tierra. Ciertamente moriremos, dijo, porque hemos visto a Dios. Pero su esposa, con fe serena, respondió, si el Señor quisiera matarnos, no habría aceptado nuestra ofrenda, ni nos habría anunciado estas cosas. Poco tiempo después, la mujer concibió y dio a luz un hijo. Lo llamaron Sansón, y el niño creció, y el Señor lo bendijo. El Espíritu de Dios comenzó a manifestarse en él desde joven, despertando una fuerza que no era humana. Pero Sansón crecería entre dos mundos, el llamado santo de Dios y los deseos peligrosos de su propio corazón. Dios había levantado un libertador, pero el camino de Sansón estaría lleno de pruebas, decisiones equivocadas y consecuencias dolorosas. Y así comenzó la historia de un hombre elegido, pero profundamente humano. Sansón creció bajo la mirada atenta de sus padres. Desde pequeño, Manao y su esposa cuidaron cada detalle de su crianza, recordando siempre las palabras del ángel del Señor.
Nunca permitieron que una navaja tocara su cabeza. Evitaron que comiera alimentos impuros. Le enseñaron, una y otra vez, que su vida no le pertenecía, que había sido apartado para Dios antes de nacer. Pero aunque su cuerpo crecía fuerte, su espíritu era inquieto. Sansón no era como los demás jóvenes de Israel. Desde temprana edad, su fuerza era evidente. No era una fuerza aprendida ni entrenada. Era algo que brotaba de él cuando el Espíritu del Señor venía sobre su vida. Los hombres lo miraban con asombro, y algunos con temor. Las madres susurraban su nombre. Los ancianos se preguntaban qué haría Dios con aquel muchacho. Aún así, Sansón no parecía interesado en ser juez ni libertador. Le gustaba caminar solo, alejarse de su pueblo y acercarse peligrosamente a los límites con los filisteos. Mientras Israel evitaba esas tierras por miedo, Sansón se sentía atraído por ellas. Había algo en su corazón que lo empujaba hacia lo prohibido. Un día, cuando ya era joven, Sansón descendió a Timnat, una ciudad filistea. Allí vio a una mujer. No se nos dice su nombre, pero su presencia quedó grabada en el corazón de Sansón. No preguntó por su carácter ni por su fe. Solo la vio y la deseó. Regresó a casa y habló con sus padres con una decisión firme. He visto una mujer en Timnat, de las hijas de los filisteos. Tomádmela por mujer. Manao y su esposa quedaron en silencio. El peso de esas palabras cayó sobre ellos como una piedra. Intentaron razonar con él. ¿No hay mujer entre las hijas de tus hermanos? Le dijo su padre. No hay mujer en todo nuestro pueblo, para que vayas a tomar esposa de los filisteos, incircuncisos. Pero Sansón no escuchaba. Su voz se volvió más dura. Tómamela, respondió, porque ella me agrada. No entendían que, aún en esa decisión impulsiva, Dios estaba preparando un conflicto contra los filisteos. No porque Sansón actuara correctamente, sino porque el Señor usaría incluso sus errores para comenzar la liberación de Israel. En el camino hacia Timnat, mientras Sansón caminaba entre viñedos, un león joven rugió contra él. No llevaba armas, no llevaba protección, pero el Espíritu del Señor vino sobre Sansón con poder. Con sus propias manos desgarró al león, como quien despedaza un cabrito. No dijo nada a sus padres. Guardó el hecho en silencio. Esa fuerza, ese poder sobrenatural, no lo acercó más a Dios, sino que comenzó a alimentar su confianza en sí mismo. Tiempo después, al volver por el mismo camino, Sansón se desvió para ver el cuerpo del león. Dentro del cadáver había un enjambre de abejas y miel. Tomó la miel con sus manos y comió. También dio a sus padres, sin decirles de dónde provenía. Sansón rompió así su voto de nazareo. Tocó un cuerpo muerto, pero su corazón no se estremeció. No hubo arrepentimiento. Solo silencio. Llegó el día de la boda. Sansón organizó un banquete, como era costumbre entre los filisteos. Durante 7 días, rodeado de hombres que no compartían su fe ni su llamado, Sansón se sintió cómodo, demasiado cómodo. Allí propuso un enigma, un acertijo nacido de su secreto. Del que come salió comida, y del fuerte salió dulzura. Los filisteos no pudieron resolverlo. Entonces, presionaron a la mujer, la amenazaron, la hicieron llorar. Y Sansón, cansado de su insistencia, reveló el secreto. Cuando los filisteos dieron la respuesta, Sansón comprendió que había sido traicionado. Su ira se encendió. El Espíritu del Señor volvió a venir sobre él. Bajó a Ascalón, mató a 30 hombres y entregó sus ropas para pagar la apuesta. Pero Sansón no celebró victoria. Se fue enojado, herido, traicionado, y solo la mujer fue dada a otro hombre. Y así comenzó el ciclo que marcaría la vida de Sansón. Fuerza extraordinaria, decisiones impulsivas y consecuencias dolorosas. El enojo de Sansón no se apagó con el paso de los días. Aquella traición quedó clavada en su pecho como una herida abierta. Regresó a casa de su padre, pero su corazón
no estaba allí. Pensaba una y otra vez en la mujer que había elegido, en la humillación sufrida y en la burla de los filisteos. Tiempo después, cuando creyó que la ira había disminuido, Sansón decidió volver a Timnat para visitar a su esposa. Llevaba un cabrito como señal de paz, pero al llegar, el padre de la mujer le salió al encuentro y le dijo con frialdad: «Creí que la aborrecías. Por eso la di a tu compañero. Pero su hermana menor es más hermosa, tómala en su lugar». Las palabras cayeron como fuego sobre Sansón. Su rostro se endureció. Ya no era solo una ofensa personal. Para él, aquello era una burla abierta, una afrenta directa. «Esta vez quedaré libre de culpa», dijo, «cuando haga mal a los filisteos». Entonces, su enojo se transformó en acción. Sansón capturó 300 zorras, ató sus colas de 2 en 2 y colocó teas encendidas entre ellas. Al soltarlas en los campos de los filisteos, el fuego se extendió sin control. Ardieron trigales, viñedos y olivares. En una sola noche, la prosperidad filistea quedó reducida a cenizas. Los filisteos, furiosos, preguntaron: «¿Quién hizo esto?» «Sansón, el yerno del timnateo», respondieron, «porque le quitaron a su mujer». La respuesta de los filisteos fue cruel. Subieron y quemaron a la mujer y a su padre. Cuando Sansón lo supo, su rostro no mostró satisfacción, solo una rabia más profunda. «Ya que habéis hecho esto», dijo, «juro que me vengaré de vosotros, y después descansaré». El espíritu del Señor vino nuevamente sobre él. Sansón atacó con gran mortandad. Golpeó a los filisteos sin piedad, y luego descendió a vivir en la cueva de la peña de Tamanayi. Lejos de todos, Sansón se refugió. No era un rey, no era un líder rodeado de apoyo, era un hombre solo, con un llamado divino, pero sin dirección espiritual. Los filisteos no tardaron en reaccionar. Subieron con su ejército y acamparon en Judá. Los hombres de Judá, llenos de temor, se acercaron a Sansón. «¿No sabes que los filisteos nos dominan?», le dijeron. «¿Por qué nos has hecho esto?». Sansón los miró con cansancio. «Yo les he hecho como ellos me hicieron a mí». Los hombres de Judá, temerosos de las represalias, decidieron entregarlo. Sansón aceptó ser atado, con una sola condición, en que ellos no lo mataran. Cuando fue llevado ante los filisteos, estos gritaron de alegría. Creían haber ganado, pero en ese instante, el Espíritu del Señor vino sobre Sansón con poder. Las cuerdas se deshicieron, como lino quemado. Sus manos quedaron libres. Vio una quijada de asno en el suelo. La tomó, y con ella mató a 1000 hombres. El campo quedó cubierto de cuerpos. Sansón levantó su voz y dijo: «Con la quijada de un asno, montones sobre montones. Con la quijada de un asno, maté a 1000 hombres». Pero después de la victoria, vino el agotamiento. Sansón tuvo mucha sed. Por primera vez, no confió en su fuerza. Clamó a Dios: «Tú has dado esta gran salvación por mano de tu siervo, ¿y ahora moriré yo de sed?». Entonces Dios abrió una hendidura en la roca, y de ella brotó agua. Sansón bebió, y su espíritu volvió. Aquel día, Sansón comprendió algo. Aunque no del todo, su fuerza no era suya. Su victoria no venía de sí mismo. Y aún así, su corazón seguía dividido. Después de aquel día, Sansón comenzó a ser reconocido abiertamente como juez de Israel, no porque hubiera sido proclamado por una ceremonia, ni porque el pueblo lo hubiera elegido con gozo, sino porque nadie podía negar el poder que Dios había puesto sobre él. Durante 20 años, Sansón juzgó a Israel en los días de los filisteos, pero su liderazgo no fue como el de otros jueces. No reunió ejércitos, no convocó al pueblo a arrepentimiento colectivo, no levantó altares, ni llamó ayuno. Sansón caminó casi siempre solo. Era juez, pero no era pastor del pueblo, libertador, pero no maestro espiritual. Con el paso del tiempo, Sansón comenzó a moverse con más libertad entre los filisteos. La línea entre lo permitido y lo prohibido se volvió borrosa. Ya no parecía temer los límites.
Había visto demasiadas veces la fuerza de Dios fluir a través de él, como para pensar que algo podría salir mal. Una noche, Sansón descendió a Gaza, una de las principales ciudades filisteas. Allí vio a una mujer ramera y entró a ella. La noticia no tardó en correr entre los filisteos. Lo rodearon, cerraron las puertas de la ciudad y dijeron entre ellos: «Esperemos hasta la mañana. Entonces lo mataremos». Sansón, sin embargo, se levantó a la medianoche. Caminó hacia las puertas de la ciudad, las arrancó con todo y postes, y se las llevó sobre sus hombros hasta la cima de un monte frente a Hebrón. No solo escapó, humilló a toda una ciudad. Pero ese acto de poder escondía una verdad peligrosa. Sansón estaba usando la fuerza de Dios para sostener una vida desordenada. El don seguía activo, pero el corazón estaba lejos. Tiempo después, Sansón se enamoró de una mujer llamada Dalila, en el valle de Sorek. A diferencia de las otras, Dalila no fue una aventura pasajera. Sansón bajó la guardia, permanecía con ella. Confiábanse, sentía seguro. Los príncipes de los filisteos se acercaron a Dalila y le ofrecieron una gran suma de plata. «Engáñalo», le dijeron, «y averigua dónde reside su gran fuerza y cómo podremos vencerlo». Dalila aceptó. Comenzó con preguntas suaves, casi juguetonas. «Dime, Sansón, ¿en qué consiste tu gran fuerza? ¿Cómo podría ser atado?» Sansón respondió con medias verdades, con juegos peligrosos. Primero habló de cuerdas verdes, luego de sogas nuevas. Cada vez, Dalila lo probaba. Cada vez, los filisteos esperaban en la habitación contigua. Y cada vez, Sansón rompía las ataduras. Pero algo cambió. Dalila insistía, día tras día lloraba. Reclamaba amor. Decía: «¿Cómo dices que me amas cuando tu corazón no está conmigo?» Sansón comenzó a cansarse. No del peligro, sino de resistir. Día tras día, ella lo presionaba hasta que su alma fue reducida a mortal angustia. Y Sansón, el hombre más fuerte de Israel, comenzó a debilitarse por dentro. Aún no había revelado su secreto, pero su corazón ya estaba cediendo. Y mientras Sansón jugaba con el peligro, el enemigo observaba en silencio, esperando el momento exacto para atacar. Las palabras de Dalila comenzaron a pesar sobre Sansón más que cualquier cadena. No era la fuerza de los filisteos lo que lo debilitaba, sino la cercanía constante, la confianza mal puesta, el cansancio del alma. Día tras día, ella repetía las mismas preguntas, mezclando ternura con reproche, afecto con sospecha. «¿Por qué te burlas de mí?», le decía. «Me dices mentiras, y aún así dices que me amas». Sansón la miraba en silencio. Sabía que estaba caminando sobre terreno peligroso. Sabía que su vida estaba consagrada a Dios desde antes de nacer. Sabía que su fuerza no provenía de su cabello, sino del pacto que ese cabello representaba. Y aún así, no se apartó. En el corazón de Sansón estaba dividido. Por un lado, el recuerdo del ángel, del voto nazareo, de la mano poderosa de Dios. Por el otro, el deseo de sentirse amado, comprendido, acompañado. Y poco a poco, el deseo comenzó a hablar más fuerte que la obediencia. Dalila volvió a insistir, esta vez con lágrimas. «¿Hasta cuándo me engañarás?», le dijo. «Si realmente me amaras, no me ocultarías nada». Entonces, Sansón cedió, no de golpe, sino lentamente, como quien se rinde después de una larga batalla interna. Abrió su corazón y dijo las palabras que jamás debieron salir de su boca. «Nunca pasó navaja sobre mi cabeza, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré como cualquier otro hombre». Dalila comprendió que esta vez hablaba en serio. Su mirada cambió. Ya no era curiosidad, era certeza. Mandó llamar a los príncipes de los filisteos. «Vened, esta vez», les dijo, «porque él me ha descubierto todo su corazón». Esa noche,
Dalila hizo que Sansón se durmiera sobre sus rodillas. Mientras él descansaba confiado, llamó a un hombre que tomó la navaja. Uno a uno, los mechones de Sansón cayeron al suelo, no hubo trueno. No hubo señal visible. Tan solo silencio. Entonces Dalila gritó: «Sansón, los filisteos contra ti». Sansón despertó sobresaltado y dijo en su corazón: «Esta vez saldré como las otras, y me escaparé». Pero no sabía que el Señor ya se había apartado de Elán. Los filisteos lo prendieron, le sacaron los ojos, lo llevaron a Gaza, lo ataron con cadenas de bronce, y lo pusieron a moler en la cárcel. El hombre que arrancó puertas de ciudades ahora giraba una rueda como un animal. El juez de Israel estaba ciego, humillado, derrotado, pero en medio de la oscuridad comenzó algo nuevo. El cabello de Sansón empezó a crecer otra vez, y con él, lentamente, una conciencia que había estado dormida. La oscuridad no llegó de golpe, llegó despacio, pesada, humillante. Sansón despertó sin saber si era de día o de noche. En aquella prisión, Filistea, el tiempo había dejado de existir. No había amanecer ni atardecer, solo el mismo olor a humedad, hierro oxidado y polvo viejo. Ya no veía nada. La última imagen que sus ojos habían guardado fue el rostro frío de quienes se burlaban mientras le arrancaban la vista. Ahora todo era negro. Cada paso que daba era guiado por empujones. Cada tropiezo era celebrado con risas. El hombre más fuerte que Israel había conocido avanzaba encorvado, con cadenas en los tobillos y las muñecas, reducido a girar una pesada piedra de molino como un animal. El sonido era constante, la piedra girando, el crujir del eje, el eco del encierro, un ruido que parecía repetirle una y otra vez que su historia había terminado ahí. Sansón no gritó, no insultó, no pidió ayuda. Por primera vez en su vida, guardó silencio. Ese silencio pesaba más que las cadenas. En él comenzaron a aparecer recuerdos que había evitado durante años. Dalila, las advertencias ignoradas, las oportunidades desperdiciadas, el voto roto, la voz de Dios, cada vez más débil, ahogada por su orgullo. Y en medio de esa oscuridad, entendió algo que nunca había querido aceptar. No fue Dalila quien lo venció. No fueron los filisteos. No fue la traición. Fue su descuido. Fue jugar con lo sagrado. Fue creer que la fuerza siempre estaría con él. Aunque su corazón estuviera lejos de Dios, día tras día giraba el molino. Sus manos se llenaban de callos. Su cuerpo se debilitaba. Su nombre se convertía en burla. Los filisteos se reían del hombre que antes temían. El héroe de Israel era ahora un espectáculo vergonzoso. Pero algo comenzó a cambiar por dentro. En medio de la oscuridad, Sansón empezó a ver con claridad. Ya no confiaba en su fuerza. Ya no pensaba en victorias. Ya no soñaba con fama ni reconocimiento. Por primera vez, habló con Dios sin exigir. Por primera vez, oró sin orgullo. No fue una oración larga. No fue una oración bonita. Fue una oración rota. Le habló a Dios desde lo más profundo de su vergüenza. Desde el polvo, desde la derrota. No pidió poder. No pidió venganza. No pidió salir de la cárcel. Solo habló como nunca antes lo había hecho. Los días pasaban. El molino seguía girando. Las burlas no se detenían. Pero nadie notó algo pequeño, casi imperceptible. El cabello de Sansón comenzó a crecer de nuevo, lento, muy lento. No como símbolo de fuerza, sino como señal de que Dios no lo había abandonado del todo, porque Dios no había terminado con Sansón. Aunque él pensara que sí, aunque todos lo dieran por acabado, en esa prisión, sin ojos, sin honor y sin futuro aparente, Dios seguía obrando en silencio. Sansón aún no sabía lo que vendría, no sabía cuándo ni cómo. Solo sabía que, en medio de su mayo caída, Dios todavía lo escuchaba, y lo que estaba por suceder cambiaría su historia para siempre.
El día que sacaron a Sansón de la prisión no fue un día cualquiera. El sonido de las cadenas resonó distinto. Los pasos de los guardias eran más rápidos, más seguros, como si supieran que lo que iba a ocurrir sería un espectáculo inolvidable. Sansón no podía verlo, pero lo sintió en el aire, el bullicio, en las voces, la música, las risas que no venían de unos pocos, sino de multitudes. Los filisteos estaban celebraban su victoria, celebraban a su Dios, celebraban la caída del enemigo que durante años los había humillado. Lo empujaron hacia adelante. Tropezó, cayó, alguien lo levantó tirando de las cadenas, a otro le escupió. Para ellos, ya no era un hombre, era un trofeo viviente. El templo estaba lleno. Miles de personas se reunían para ofrecer sacrificios a Dagón. Los príncipes filisteos estaban presentes, sentados en lugares altos, observando con orgullo al hombre que ahora consideraban vencido para siempre. Pidieron que Sansón fuera traído para divertirlos. Las risas estallaron cuando lo obligaron a ponerse de pie en medio del lugar. Le ordenaron que hiciera algo, cualquier cosa, que demostrara su fuerza, que tropezara, que cayera. Cada movimiento torpe era celebrado con aplausos y burla. Sansón permaneció en silencio. No respondió a los insultos. No reaccionó ante los golpes. Su corazón latía fuerte, no por miedo, sino por algo que estaba creciendo en su interior. Una mezcla de tristeza, arrepentimiento y una fe que, aunque débil, seguía viva. Entonces, habló por primera vez desde que lo sacaron de la prisión. Pidió que lo acercaran a las columnas principales del templo. Dijo que estaba cansado, que necesitaba apoyarse. Los filisteos rieron aún más. Pensaron que el gran Sansón apenas podía mantenerse en pie. Un joven lo tomó del brazo y lo condujo hasta el centro del templo, donde 2 enormes columnas sostenían el techo. Sansón extendió las manos y tocó la piedra fría. Sintió las marcas del tiempo, la solidez del lugar, el peso de todo lo que estaba encima. El ruido era ensordecedor. Personas sobre el techo, multitudes dentro del templo, líderes, soldados, mujeres, niños, todos celebrando, todos seguros de que el enemigo estaba derrotado. Sansón bajó la cabeza. En ese momento no vio rostros, no escuchó risas, no sintió las cadenas. Solo habló con Dios, no en voz alta, no para ser escuchado por otros. Habló desde lo más profundo de su alma. Le recordó quién era. Le recordó de dónde lo había sacado. Le confesó su error, su orgullo, su caída. Y entonces pidió algo más. No pidió vivir, no pidió escapar. Pidió una última oportunidad, una sola vez más. No para su gloria, no para su nombre, sino para cumplir aquello para lo que había sido llamado desde antes de nacer. El silencio se apoderó de su interior, aunque afuera la fiesta continuaba. Sansón respiró hondo. Sus manos se afirmaron con fuerza en las columnas. Sus pies se clavaron en el suelo. Y en ese instante, algo regresó. No fue una fuerza ruidosa, no. No fue un grito. Fue una presencia, la misma que lo había acompañado cuando era joven. La misma que había despreciado tantas veces. La presencia de Dios, firme, poderosa, real. Los músculos de Sansón se tensaron. Su cuerpo, cansado y marcado, respondió de una manera que ni él mismo esperaba. Sus brazos empujaron las columnas con todo lo que tenía, no solo con fuerza física, sino con un corazón completamente rendido. El templo comenzó a temblar. Al principio fueron pequeños crujidos, luego grietas, luego gritos. El sonido de la piedra rompiéndose se mezcló con el pánico. Los filisteos no entendían qué estaba ocurriendo. Intentaron huir, pero ya era tarde. Sansón gritó una última vez, no de rabia, no de dolor, sino de entrega total. Las columnas cedieron, el techo se vino abajo, el templo entero colapsó en un estruendo que hizo temblar la tierra. En ese momento, Sansón derrotó a más enemigos que en toda su vida, no como un guerrero orgulloso, sino como un hombre
que finalmente entendió de dónde venía su verdadera fuerza. Y en medio del polvo, el silencio regresó. Cuando el polvo comenzó a sentarse, el ruido del templo destruido dio paso a un silencio profundo, pesado, casi sagrado. Donde antes había risas, música y celebración, ahora solo quedaban piedras rotas, cuerpos inmóviles y ruinas. El lugar que los filisteos habían dedicado a su Dios se convirtió en el escenario de su derrota. Sansón yacía entre los escombros. Su cuerpo, finalmente agotado, descansaba por completo. No hubo triunfo humano, no hubo aplausos, no hubo gloria terrenal, solo el cumplimiento de un propósito que había tardado toda una vida en entenderse. La noticia se esparció rápidamente. Los filisteos, que durante años habían temido su nombre, ahora guardaban silencio. El hombre al que habían ridiculizado había derribado en un solo instante a líderes, príncipes y ejércitos, no por su fuerza, sino porque Dios había escuchado el clamor de un corazón humillado. Días después, entre los restos del templo, llegaron hombres de Judá, reconocieron el lugar, reconocieron el precio, reconocieron el cuerpo de Sansón entre las piedras. Lo levantaron con respeto, con tristeza, pero también con una comprensión que antes no habían tenido. Lo llevaron de regreso a la tierra de sus padres. Lo enterraron entre Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoa. No hubo grandes discursos, ni celebraciones públicas, pero hubo memoria. Hubo reflexión, hubo enseñanza. Sansón había juzgado a Israel durante 20 años. 20 años marcados por victorias, errores, caídas y advertencias. Su vida fue una mezcla de llamado divino y fragilidad humana. Un recordatorio claro de que el don sin obediencia se debilita, pero que el arrepentimiento sincero puede restaurar incluso en el último momento. El pueblo habló de él durante generaciones, no solo como el hombre fuerte, sino como aquel que cayó por confiar en sí mismo y se levantó al rendirse por completo. A Dios en su historia quedó escrita, no como una leyenda perfecta, sino como una advertencia viva. Porque Sansón enseñó algo que Israel nunca olvidó. A la fuerza no está en los músculos, ni en la fama, ni en el poder visible. La verdadera fuerza nace de la dependencia de Dios. Y cuando esa dependencia se pierde, incluso el más fuerte puede caer. Pero cuando se recupera, incluso en la derrota, Dios puede obrar algo eterno. La historia de Sansón no terminó en victoria ni en fracaso. Terminó en redención. Y esa redención resonó mucho más fuerte que cualquier golpe que haya dado en vida. El silencio que quedó después de la muerte de Sansón no fue un silencio vacío. Fue un silencio que obligó a todos a pensar. En Israel, la noticia llegó con asombro y con dolor. El hombre que había sido levantado por Dios desde antes de nacer ya no estaba. Pero su historia seguía viva en cada familia, en cada anciano, en cada niño que escuchaba su nombre por primera vez. Muchos recordaron sus primeras hazañas, cuando el Espíritu de Dios venía sobre él con poder, y los enemigos huían aterrados. Recordaron cómo defendió al pueblo cuando nadie más podía hacerlo. Pero también recordaron sus errores, sus decisiones impulsivas, su corazón dividido. Sansón fue un espejo incómodo. Mostraba lo que ocurre cuando alguien recibe un gran llamado, pero no cuida su relación con Dios. Aún así, nadie pudo negar que Dios había usado su vida. Incluso en su muerte, Sansón cumplió el propósito para el cual había sido escogido. Los filisteos quedaron debilitados, sus líderes fueron destruidos. Su dominio comenzó a resquebrajarse. Israel, aunque todavía imperfecto y vulnerable, recibió un respiro, una oportunidad para volver su mirada a Dios. A los padres contaban la historia a sus hijos junto al fuego. Les hablaban del hombre fuerte, pero también del hombre quebrantado. Les enseñaban que no basta con empezar bien, que lo importante
es permanecer fiel. Les advertían que jugar con lo sagrado trae consecuencias, pero que el arrepentimiento sincero nunca es ignorado por Dios. La figura de Sansón quedó marcada en la memoria del pueblo como una lección viva. No fue un rey, no fue un profeta, fue un juez levantado en tiempos difíciles, con un carácter imperfecto, pero con un destino claro. Dios no lo escogió porque fuera perfecto, sino porque, aún en su caída, podía enseñar algo eterno. Y así, con el paso del tiempo, su historia dejó de ser solo un relato de fuerza sobrenatural y se convirtió en un mensaje profundo para generaciones futuras. Un mensaje que hablaba de obediencia, de consecuencias, de misericordia y de segundas oportunidades. Sansón no fue recordado por la forma en que cayó, sino por la manera en que terminó. Su último acto no fue de orgullo, sino de entrega. No fue de autosuficiencia, sino de dependencia total de Dios. Y eso cambió todo, porque a veces Dios no busca héroes perfectos. Busca corazones que, incluso después de errar, estén dispuestos a volver a Él con humildad. Y cuando eso sucede, incluso una vida llena de errores puede terminar cumpliendo un propósito eterno. Y así, cuando el eco de la historia de Sansón se apaga, lo que queda no es el ruido del templo cayendo, sino una pregunta que atraviesa el corazón. ¿Cómo un hombre elegido por Dios desde antes de nacer pudo llegar tan lejos y caer tan profundo? Sansón tuvo una fuerza que nadie más tuvo, pero durante mucho tiempo confundió el don con la presencia de Dios. Creyó que mientras tuviera poder, todo estaría bien. Y esa es una de las lecciones más duras de esta historia. Los dones pueden mantenerse activos aun cuando el corazón se está alejando. Sansón no cayó de un momento a otro, cayó lentamente. Cada advertencia ignorada, cada límite cruzado. Cada vez que pensó que podía seguir igual, sin consecuencias, hasta que un día despertó y ya no estaba la fuerza, no estaba la visión, no estaba la libertad, y parecía que tampoco estaba Dios. Pero ahí, en el punto más bajo, ocurrió lo más importante de toda su vida. Sansón se quebrantó. Cuando ya no tenía nada que ofrecer, cuando ya no podía presumir, cuando ya no podía defenderse, levantó una oración sincera. Y Dios, que no mira como el hombre mira, escuchó. No porque Sansón lo mereciera, sino porque Dios es fiel a su misericordia. Esta primera parte de la historia nos deja una verdad poderosa. Dios no abandona fácilmente a aquellos que Él llamó, aunque caigan, aunque se equivoquen, aunque tarden en entender, pero también nos deja una advertencia clara. Jugar con lo sagrado siempre trae consecuencias. Sansón terminó cumpliendo su propósito, pero pagó un precio alto. Y eso nos invita a reflexionar sobre nuestras propias decisiones, sobre las pequeñas concesiones que hacemos cada día, sobre qué tan en serio estamos tomando nuestra relación con Dios. Esta no es solo la historia de Sansón, es la historia de cualquiera que ha sido bendecido, llamado, levantado, y ha olvidado de dónde viene todo. Y aquí no termina todo, porque en la parte 2 vamos a profundizar aún más en el legado de Sansón, en lo que su vida nos enseña hoy, en cómo su historia conecta con nosotros, con nuestras luchas, nuestras caídas y nuestras segundas oportunidades. Si esta historia te está hablando al corazón, no te pierdas lo que viene. Dale like a este video, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte la parte 2, donde la reflexión se vuelve aún más profunda y personal. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en la siguiente parte, porque esta historia todavía tiene mucho que enseñarnos.